Conversando con don Celso Magrancini. Todo el mundo conoce a don Celso, ya no hay que decir muchas cosas sobre él. Dejamos la pregunta en el aire, don Celso, respecto a lo que tiene que ver con las modificaciones que se han estado haciendo y que pudieran decir que van en beneficio, entre comillas, del sector eléctrico a favor del Estado. Las empresas privadas han estado muy descontentas con lo que ha salido desde el Congreso a propósito de que ya no tendría que pasar por una ley de contrataciones o con lo que implica la ley de contrataciones para hacer la compra de energía, la CDEE. Realmente, ¿qué tanto influye en el servicio eléctrico dominicano lo que ha salido del Congreso? ¿Qué tan difícil será para las generadoras privadas poder hacer competencia con esta situación que se está dando? No, yo no pienso que realmente sea difícil, porque hay que acordarse que el sistema nuestro es un sistema marginalista. Entonces realmente entra la planta más barata. Lo que aquí, y siempre ha habido competencia en el sistema. Lo que uno podría cuestionarse, si realmente, porque siempre se habló de que la CDE saliera del tema de generación, la CDE vuelve al tema de generación y siempre se hablaba de que terminaran los contratos con San Felipe y con el antiguo Cogentrix, hoy Compañía de Electricidad San Pedro de Macorís, pero indudablemente yo pienso que eso podría ser una situación transitoria, como una forma de inyectarle energía al sistema, como la situación de las plantas de carbón, que la compra de las plantas de carbón es un paso de avance porque va a abaratar definitivamente el costo de la energía. Estarán listas el 17, el 18, pero entrar energía nueva es importante, y aquí desgraciadamente, como consecuencia del Acuerdo de Madrid, aquí no hubo entrada de energía nueva desde el Acuerdo de Madrid hasta apenas el 2009-2010, con la construcción de Quisqueya 1 y Quisqueya 2. Y la construcción de Quisqueya 1 y Quisqueya 2 ha sido tan importante que el costo en el mercado de spot ha bajado 6 centavos. Y 6 centavos es todo el dinero del mundo. Entonces, cuando la CDE empiece a generar, ya habrá salido de los contratos de Cogentrix y de San Felipe, se quedará solamente con las plantas de carbón. Y yo me imagino que en algún momento podrán negociar con el sector privado. Pero aquí el problema no es si es de la CDE o es del sector privado. El problema es un problema de que tiene que haber una supervisión y una reglamentación real, fuerte. Porque de lo contrario, no importa en qué sector, cuando no hay reglas, las cosas no funcionan. No y hay un organismo que poca gente conoce, porque aquí se habla de las distribuidoras, se habla de vez en cuando de la empresa de transmisión, se habla de la hidroeléctrica, porque aquí generalmente el tema se centra en CDE distribuidoras. Está el organismo coordinador, que el organismo coordinador es el que rige el sistema eléctrico. La superintendencia es, por supuesto, la que establece las normas, pero el organismo coordinador es la que establece cuánta energía se va a entrar, cuáles son las plantas que entran, cuáles son las plantas que salen, y ese organismo coordinador está compuesto por un representante del bloque de generadores, un representante del bloque de distribución, que ahora la distribución está en manos del Estado, un representante por la empresa hidroeléctrica, un representante por la empresa de transmisión y un representante por la superintendencia. Entonces, ese consejo es un consejo sumamente importante, porque ese es el consejo que regula el sector eléctrico. No importa si está en la CDE o no importa si está en manos del sector privado. Además, yo creo que esto va a traer algo importante, y es que esto va a empezar a motorizar al propio sector privado a hacer inversiones. Va a cerrar el ciclo combinado de los minas, que debe haberlo cerrado hace muchísimo tiempo, porque son 100 megas donde no se consume más gas, son 100 megas importantísimos a bajo costo, que se aprovecha ese excelente contrato que tiene AES con Trinidad, y que ha sido en gran medida un gran apoyo a la estabilidad del sector eléctrico. Entonces, usted tuvo la oportunidad de contar una temporada en la CDE. Desde que yo nací, estoy escuchando siempre personas que dicen que yo resuelvo el problema de la luz, viene el otro y dice yo resuelvo el problema de la luz, y en conclusión aquí no se ha resuelto el problema de la luz, lamentablemente, que ha mejorado en algunas cosas. A veces se ven temporadas donde
cae otra vez en crisis el sistema. Ahora estamos viendo, usted mismo acaba de decir ahora que uno se preocupa, dice, bueno, el gobierno había salido a la generación, entra la generación, estamos dando como se percibe hasta palos a ciegas con el tema de la luz, como inventando esta altura de juego. Y le quería preguntar, ya yo tengo, desde que le decía de que era chiquito, ya estoy grande y estoy sentado con usted. Mi hija más grande, sus primeras palabras fue: se fue la luz. Aprendió a decir eso y yo me preocupé. Yo quería salir huyendo cuando empezó a decir eso en pleno año 2014. Ya usted no te dijo papá. no, se fue la luz, porque eso es lo que uno dice, se fue la luz. Ya uno ni se sorprende con eso. ¿Se va a resolver en algún momento el tema de la luz? ¿Nosotros vamos a tener la capacidad o tenemos que seguir adaptados como dominicanos a entender que tú te vas a mudar, inversor, planta, se va a resolver? El problema se resuelve. El problema ha sido la falta de continuidad. O sea, tú lo has descrito ahí. Hoy se hace una cosa, hoy se hace otra, con la mejor intención del mundo. Yo no creo que nadie pasa por ahí queriendo hacerlo mal, claro, excepto los que quieren utilizarla como catapulta para la presidencia de la República. Y yo creo que aquí debía de haber una ley que todo el que sea funcionario público no puede ser candidato. ¿Por qué? Porque entonces utiliza la posición donde está el propio Radamés Segura en un programa de televisión, decía el otro día que no le aceptó ser secretario sin cartera para el sector yo creo eléctrico, que se le fue la guagua y después al presidente Fernández no le aceptó ser ministro sin cartera al presidente Medina porque no podía dar empleos. Sí. O sea, cuando yo llegué a la CDE yo decía que yo no iba a dar empleos, que yo iba a generar empleos. Y si yo te enseño, nosotros hicimos cambios importantes, nosotros transformamos más de 2.000 kilómetros de línea de distribución. Ustedes recuerdan que aquí era común la gente morir en EDE por cortocircuito, y ustedes no oyen eso, porque trabajamos en los barrios PRA, porque TCW, eso no tiene la culpa Radamés, la tenía TCW. TCW tenía dos distribuidoras, tenía la distribuidora organizada y tenía el PRA, donde no invirtió un centavo, donde los alambres se caían, donde había cortocircuitos constantemente. Además había una práctica malsana, y era que cuando un circuito se disparaba, esperaban 2 o 3 minutos y lo volvían a entrar, sin ir a ver dónde estaba el problema. Yo recuerdo aquella pareja que me dolió inmensamente. Yo dije, esta es la última vez que pasa en este sistema, que murió, que eran empleados, creo que del periódico Hoy. Sí. Y era eso, cayó el cable arriba de la vivienda, se disparó el sistema y volvieron. Digo, no señor, ustedes cuando haya un cortocircuito en un área, van, investigan antes de levantar, y vamos a cambiar los cables. Y se cambiaron los cables en EDE, se mejoró el sistema. Inclusive muchas veces hasta intervenimos con autorización de los propietarios de viviendas a repararle algunas cosas a las viviendas para que evitar y ya no se habla de electrocutado. Usted que conoció el sistema, estuvo trabajando, se le voy a hacer esta pregunta a ver si esto puede ser una realidad en algún momento determinado. Energía, la luz a un precio justo, que todo el mundo pague la luz y que no se vaya. ¿Se va a poder lograr esos 3 puntos en algún momento? Perfectamente. Además, a veces los políticos piensan que cobrar la luz le crea una reacción contraria y que pierden popularidad. Y es todo lo contrario, porque aquí hay mucho más gente que paga la luz que los que no la pagan. Entonces, se siente mal el que la paga. Incluso como los sectores están clasificados de acuerdo al índice de cobro, tú estás afectado por tu vecino que no paga. No es el caso del teléfono, del celular o del cable, que cuando tú no lo pagas te lo cortan a ti, pero tu vecino sigue disfrutando su servicio. Aquí se penaliza al sector. Yo lo critiqué mucho eso, pero indudablemente cuando yo llegué, yo decía, si yo cambio esto, yo voy a atrasar mi trabajo, y ustedes lo deben recordar, era crear circuitos de 24 horas. Y creamos muchísimos circuitos. Nosotros llevamos clientes de 24 horas a 700 y pico mil clientes, que eran prácticamente los clientes reales que yo encontré, porque yo encontré 1.300 clientes registrados en las 3 distribuidoras, de los cuales en EDE Norte, que eran 700.000, 300.000 no existían. En EDE Este, 300.000 eran del sistema de los barrios PRA, que no se les cobraba tampoco. O sea que
eran muy pocos los clientes reales. Edesur tenía una base de datos bastante, no era tan crítica como la de Edenorte, y por supuesto la de Este era 50% PRAI, no se le cobraba a nadie, y 50% se cobraba. No se puede dar fecha. Aquí todo el mundo tiende políticamente a dar fecha. En 6 meses yo resuelvo, en 2 años. Aquí no se puede dar fecha. ¿Cómo se va a resolver? Yo la había dado. Yo no sé ahora mismo, porque sería injusto de mi parte ponerme a darle fecha, claro, a Rubén Bichara. Él tiene su trabajo, tiene grandes problemas, como lo tenemos todos los que hemos pasado por ahí. Está trabajando como puede y con lo que puede, porque aquí no es lo que uno quiere, sino lo que uno pueda. Pero yo decía que en el 2015 Edesur y Este estarían completamente en 24 horas. El problema serio de este país es Edenorte. Edenorte, ustedes recuerdan que cuando la capitalización eran una sola distribuidora, Edenorte y Edesur. Y es más, yo iría más lejos, aquí lo que debe haber es una sola distribuidora. Y nosotros íbamos hacia ese camino. Ya nosotros habíamos catálogos de materiales unificados, las finanzas eran unificadas, la publicidad era unificada, las compras eran unificadas. ¿Por qué? Porque en un país tan pequeño como este, 3 distribuidoras no tiene sentido. Sin embargo, don Celso, se nos ha vendido la idea de que darle continuidad a un pacto eléctrico que se logre en algún momento sería la solución. ¿Usted entiende que hacer el pacto eléctrico y darle continuidad finalmente le va a llevar energía eléctrica a los hogares dominicanos? Mira, un pacto es como una ley y un pacto es como la Constitución. El presidente Balaguer decía que la Constitución era un pedazo de papel. Todo está en que se cumpla. Aquí hemos tenido planes decenales de educación que duran 2 años y lo cambian y hacen otro después. O sea, el problema, volvemos, y a lo que tú te referías con mucha propiedad, que ahora se hace una cosa, mañana se hace otra. En el mismo periodo, 96-2000, cuando se empezó la capitalización, había una parte que quería capitalización dentro del propio partido de gobierno y otra parte que pretendía por la estatización. Entonces, nosotros tenemos que definir, lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué es lo que nosotros queremos? Vamos a empezar por ahí y vamos a mantenerlo, vamos a exigir que se mantenga. Ahora, si nosotros, los políticos se diferencian de los estadistas en lo siguiente: un político ve el asunto en 4 años, un estadista lo ve hacia futuro. Y entonces hay lo mismo. Y eso pasa no solamente en el sector eléctrico, eso pasa en el sector de la educación, eso pasa en el sector de la salud. Por eso la República Dominicana es cara, porque la República Dominicana se cambia cada 4 años o a veces menos. Claro. Don Celso, debemos terminar la entrevista. Rápidamente, si digamos que mañana comenzaría las reuniones sobre el pacto eléctrico, ¿sobre qué base se debe comenzar a trabajar? Yo creo que sobre la base de la continuidad. Y la continuidad me refiero a que las políticas no pueden variarse. O sea, vamos a tomar la decisión de qué es lo que nosotros queremos como país. Vamos a hacer una sola distribuidora, van a seguir estando en manos del Estado. Porque mira, una idea que yo siempre he tenido, vamos a venderle acciones de la distribuidora a todo el mundo, pero no permitamos que nadie las controle, pero tengamos una gerencia que esos accionistas, que los accionistas sean el pueblo dominicano, para que sean ellos mismos los que le reclamen a esa distribuidora. Hagámosla pública, una empresa pública, no en el sentido de que en manos del Estado, sino en manos de la población. Y como una forma de presionar a que haya esa continuidad, que usted defienda, que usted metió ahí 10,000 pesos y esos 10,000 pesos usted lo va a defender a capa y espada. Don Celso, gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un placer estar con ustedes. Periodismo serio. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.